tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy la doctora Neri Esteves y agradezco infinitamente que nos dispensen su atención. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cada día, más y más mujeres en el mundo se hacen conscientes de la necesidad de cuidar de su salud cardiovascular. Cada día toman las medidas pertinentes para no seguir siendo las víctimas. Una de cada 4, por ejemplo, en Estados Unidos, mueren precisamente de problemas cardiovasculares. En el día de hoy, que se está celebrando en estos días, el Día del Cuidado del Corazón de la Mujer, tenemos aquí a una cardióloga que además de cardiólogas es nuestra amiga, es casi como una hija, la doctora Laiden Suárez, médico internista e infectóloga, la cual amablemente decidió venir hoy a los Viernes de Salud para, a corazón abierto, hablar sobre el cuidado del corazón de la mujer. Laiden, querida, bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación y gracias a ustedes por siempre estar en sintonía con nosotros. Y me encanta eso de corazón abierto. Y justamente en el día de hoy quiero hacerme eco, fíjate que estamos todas rojitas. Las dos estamos vestidas de rojo. Hoy es el Día de la Prevención de la Salud Cardiovascular de la Mujer. La American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, desde el 2004 han lanzado una campaña que se llama Go Red for Women o Vístase de Rojo por la Mujer, en donde cada 3 de febrero pues les recordamos a la mujer que las enfermedades cardiovasculares, doctora, es la primera causa, por encima del cáncer de seno, por encima del cáncer de cervix, es la primera causa de mortalidad y por tanto tenemos que recordarle a nuestras mujeres, a nuestras madres, amigas, hermanas, que deben de realizar su evaluación y chequeo cardiovascular, así mismo como realizamos todo lo demás. Definitivamente, en este día 3 de febrero, que coincidencialmente es viernes, que estamos celebrando el Día de la Prevención de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, y como decía Laiden, por eso estamos así vestidas de rojo. Laiden, yo asumo que como el 14 de febrero es el Día del Amor, ¿y qué se parece más a las mujeres que el amor? Entonces, asumo que eso tiene mucho que ver en que se haya decidido que sea en febrero y a principio que se celebre el cuidado del corazón de la mujer en todos los sentidos, porque el cuidar la salud del corazón es sumamente importante y todas las mujeres que nos están viendo deben de hacerse conscientes de que tienen la obligación con ellas mismas, que es sumamente importante que cuiden su salud cardiovascular. Y para los hombres que aman a esas mujeres, pues mucho más importante todavía. Como diría el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, el cual no puede estar aquí hoy por compromisos del Congreso Mundial de Medicina Interna, ya que se celebrará la semana que viene en el país y él está inmerso en eso, además de sus consultas. Él aquí estaría diciendo unas cuantas cosas bastante lindas y graciosas sobre cómo nosotras hoy, al hablar sobre el cuidado del músculo que es el corazón, vamos a estar matando el sentimiento, el amor, el sentimentalismo, la ternura, la ilusión. Vamos a estar matando las maripositas en el estómago, que el corazón y el alma cuando se enamora hace que sintamos, pero no, todo lo contrario. Para poder estar enamoradas y mantener ese amor en buen estado,
tenemos que tener el corazón en buen estado. Absolutamente, absolutamente. Fíjese que hasta tempranas los primeros años del milenio, siempre se valoraba que las enfermedades cardiovasculares pertenecían a los hombres, o sea, el énfasis era en la prevención a nivel de los hombres. Sin embargo, se demostró durante mucho tiempo que las mujeres se encuentran en igual riesgo que los hombres de sufrir enfermedades cardiovasculares. Muchas veces buscan ayuda muy tarde porque las mujeres vivimos inmersas en el día a día, en el cuidado de los terceros, en el cuidado de los hijos, de nuestros padres, en los quehaceres del hogar, en la vida cotidiana, y realmente los síntomas que pueden estar dando alertas de que hay una condición cardiovascular seria e importante, no le ponemos atención porque estamos preocupadas por el otro. Sin embargo, no es así. Y por eso hoy todos los que trabajamos en el área de la salud, sobre todo en el área de la salud cardiovascular, ustedes lo van a ver que vamos a estar vestidos de rojo para recordarte a ti, mujer, a ti que eres importantísima, que tienes que hacerte tu chequeo cardiovascular. Cuando la mujer está en salud, la familia, el esposo, los hijos, los amigos, el ex esposo, el ex novio, el novio, el marido, el amante, todos están felices y contentos. Por eso yo creo que es una cuestión de interés nacional que el cuidado del corazón de la mujer sea prioritario. Así es. Aquí estamos tratando de imitar un poquito al doctor Balcácer. ¿Tú crees que está infradiagnosticada el asunto de los problemas cardiovasculares en la mujer en nuestro país? Sí, como estaba diciendo, normalmente cuando la mujer llega al médico, y esto es una situación social también, los síntomas que normalmente presenta la mujer suelen ser dificultad para respirar, palpitaciones o taquicardias del corazón, sensación de mareo o desvanecimiento, desmayos a repetición, y las mujeres llegan a las urgencias. Lamentablemente, como estos no son síntomas típicos o tradicionales, vamos a ponerlo así, casi siempre se lo asumen a que es una mujer nerviosa, y pongo este quote, nerviosa, entre comillas, porque normalmente nos asocian a emociones y que todo eso es porque cogió un pique o porque se molestó o porque está deprimida. No, realmente la presentación de estos síntomas pueden ser la antesala de una condición importante y seria que puede dar al traste con la vida. De manera que, en primer lugar, asimismo como vamos al ginecólogo cada año, como hacemos nuestras mamografías cada año, debemos ir al cardiólogo. Debemos de ir al cardiólogo. ¿Por qué? Porque yendo al cardiólogo, aunque no tengamos ninguna sintomatología, nos permite conocer los niveles basales de colesterol, es decir, cuánto tenemos de colesterol, si tenemos que tomar alguna conducta dietética o algún cambio de hábito a nivel de ejercicio, o si tenemos que dar algún medicamento. ¿Qué debemos de hacer para que esta enfermedad cardiovascular no se desarrolle, o si está, no avance de manera rápida, y así evitamos complicaciones? Layden, ¿por qué se han comprobado en todos los estudios y en toda la práctica que las mujeres tienen más riesgo de un infarto al miocardio que los hombres? ¿Cuáles son las razones? Durante la época donde la mujer menstrua, el riesgo cardiovascular es un poquito por debajo que el hombre. ¿Por qué? Porque las hormonas que nos permiten menstruar, los estrógenos, nos confieren cierta protección, ¿sí? Retarda un poquito la aparición de ciertos eventos cardiovasculares. Sin embargo, cuando la mujer entra a la menopausia, el riesgo para enfermedades cardiovasculares, presión alta, colesterol alto, infarto, derrame cerebral, se iguala. ¿Y qué pasa? Lo que estábamos hablando. La mujer no va a chequearse, la mujer hace que el hombre vaya a chequearse. Claro. La mujer no va a chequearse ella. Considera la sintomatología que presenta.
hay un dolorcito en el pecho, eso es que estaba limpiando, que estaba con el swap, eso es muscular. Y retrasa la atención. Por lo tanto, cuando ocurre esta aparición de estos eventos cardiovasculares, suele ser muy tarde porque se presentan de una manera agresiva y severa, porque durante la presentación de los síntomas, la mujer no fue a la emergencia o fue infradiagnosticada en la emergencia que asistió. Además de las bromas pesadas que a las mujeres y también a los hombres, porque también tienen corazón, dicen algunos, les juega Cupido a las mujeres, ¿cuáles son los síntomas que le puede decir a una mujer que esté viendo el programa en este momento que puede tener alguna situación de problema cardíaco? Vamos, por ejemplo, si usted es una mujer que habitualmente hace oficios en la casa, barre, limpia, cocina, lava, y durante estas actividades usted ve que la capacidad física va bajando, es decir, caramba, me sofoco barriendo la sala, eso no me pasaba. Me falta el aire cuando estoy lavando, eso no me pasaba. Me duele el pecho cuando estoy swapeando, eso no me pasaba. Entonces, esta aparición de síntomas asociadas al esfuerzo o al ejercicio pueden estar asociados a situaciones que pueden venirse presentando de manera lenta. Y es por eso que uno debe acudir al médico. Doctor, yo subí a 2 pisos de escalera perfectamente bien. Bajaba a recibir el colmado, subía a 2 pisos de escalera, no me pasaba nada. Ahora mismo, cuando bajo o cuando subo 2 pisos de escalera, tengo que pararme porque no tolero el ejercicio. Y muchas mujeres van a decir, sí, pero fue en Navidad que yo cogí unas libritas de más. No necesariamente. Es por esta situación que cuando empezamos a determinar que durante las actividades diarias y cotidianas nuestra capacidad física o la aparición de síntomas como la falta de aire, dolor en el pecho, palpitaciones o taquicardias, es una señal de que debemos ir a chequearnos. Vamos a ver que esto no sea simplemente unas libritas que yo tengo de más o que me estoy poniendo vieja, ¿sí? Sino vamos a determinar que esto no sea un signo de alerta de algo que realmente se esté instaurando y yo lo esté obviando. Lailen, tú nos decías que antes de la menopausia las mujeres estábamos protegidas por los estrógenos y que después, cuando ya aparecía la menopausia, entonces más mujeres comenzaban a tener situaciones de emergencias cardíacas o cardiovasculares. No obstante, se está viendo que cada vez, no solo mujeres, también hombres, pero que en el número de mujeres específicamente, cada vez más jóvenes están presentando lo que se puede llamar paro cardíaco, que queremos que tú nos expliques primero qué es un paro cardíaco y por qué las mujeres a edad mucho más temprana, porque dice que una gran mujer en el estudio que estaba yo viendo, que estaban haciendo en una universidad de Estados Unidos, porque justo era como medio contradictorio con el asunto de que la mujer estaba protegida por los estrógenos, sin embargo, una gran cantidad de mujeres jóvenes, durante y después de la pandemia, han tenido los llamados paros cardíacos. Ok. ¿Qué cosa es un paro cardíaco? Las personas le llaman paro cardíaco a una persona que simplemente hace una muerte súbita. Ay, le dio un paro y se murió. O se acostó a dormir, le dio un paro y se murió. Eso se llama muerte súbita. Y esto puede tener muchas vertientes. Número 1, puede estar relacionado a que se ocluyó o se tapó, vamos a ponerlo así, una arteria del corazón que alimenta el músculo del corazón, ya sea por un coágulo de sangre o por una placa de grasa que se rompió, y el paciente pues no recibe sangre al músculo cardíaco y el corazón deja de latir y muere. Hay otras condiciones como son las arritmias cardíacas, que no necesariamente están relacionadas a los infartos, ¿sí? Usted puede tener una condición genética que haga que en un momento determinado usted tenga una arritmia cardíaca fatal que le provoque la muerte, y no
necesariamente es un infarto. Por eso es que yo soy tan enfática, y quiero hacer un paréntesis aquí, en que tenemos que hacer más necropsias. Las muertes súbitas, toda persona que se acuesta y muere en el sueño, toda persona que está caminando y cae y muere, se le debe de hacer una necropsia, porque la gente piensa que todo es un infarto y no necesariamente. Si esa persona tiene una condición genética, se tiene que examinar los hijos de esa persona, los hermanos de esa persona y los padres, para ver si es una condición genética que se le puede prevenir a los hijos que hagan lo mismo, ¿sí? Entonces, no toda muerte súbita es un infarto. ¿Qué pasa con las mujeres? Hay condiciones genéticas más que infartos que provocan arritmias fatales, y estas mujeres que ahora estamos haciendo mucho CrossFit, mucho ejercicio, una serie de cosas sin tener una evaluación cardiovascular previa, pues entonces vemos que pueden presentar este tipo de situación y presentar muerte súbita, además de los malos hábitos alimenticios que ya traemos desde la niñez. Definitivamente. Tú hablaste y mencionaste que cuando una persona muere, es lo llamada muerte súbita, o paro cardíaco, como sea que se le llame, hay que hacerle una necropsia. Cuando tú hablas de necropsia, estás hablando de lo que comúnmente llamamos con hacerle una autopsia. Exactamente, se debe de insistir que se haga. Vivimos en una cultura donde lamentablemente cuando un familiar fallece, lo último que uno quiere es tener que pasar por el dolor de que ese cuerpo sea llevado y examen. Pero es importantísimo por qué se murió, no asumir, porque los diagnósticos de muerte se dan en base a la observación, ¿sí? A una evaluación donde se observa el cadáver. Bueno, no fue un tiro, no fue que lo ahorcaron, no fue una puñalada, pero ¿por qué fue que se murió? Entonces aquí todo el que se muere súbitamente, le dio un infarto. No. Para uno hablar de infarto tenemos que tener la certeza de que haya una oclusión, que se haya tapado una arteria del corazón y que esto haya provocado un daño al músculo cardíaco y que esto haya provocado la muerte de la persona. ¿Sí? Hace también en la otra pregunta, tú hablabas de los síntomas que puede presentar una mujer para advertirle que necesita ir al cardiólogo, que necesita buscar ayuda profesional, porque quizás, por lo menos para descartar, porque la medicina preventiva es la mejor medicina que hay. Es mejor precaver que tener que lamentar. Y las personas tenemos que aprender algo. Debemos ir al médico sanos. No es lo mismo cuando uno va que cuando lo llevan. El pronóstico de una persona que va por su propia decisión al médico, al psicólogo, al psiquiatra, es muchísimas veces exponencialmente más alto de tener buenos resultados que cuando lo llevan, porque cuando lo llevan es porque posiblemente ya tiene una situación donde están las complicaciones al por mayor y al detalle. Tú hablabas de que una de las cosas eran que la persona pudiera mostrar arritmias. Las arritmias son las llamadas palpitaciones, esos de noche que te despiertan y que son esas, la gente le llama arritmias nocturnas, o son cosas diferentes. Es bastante interesante porque aquí se concatenan varios términos. La arritmia, desde el punto de vista de definición y desde el punto de vista técnico, es un trastorno del ritmo cardíaco. El corazón funciona como un tambor y va a un paso fijo todo el tiempo, ¿sí? Cuando este ritmo se ve alterado por cualquier condición, pues se le llama arritmia, ¿de acuerdo? Ahora bien, las personas, los pacientes, cuando tienen esa sensación de que el corazón le está latiendo, es lo que nosotros llamamos palpitaciones, es la percepción de los latidos de su corazón, que no necesariamente están relacionados a arritmias. A veces el paciente siente que el corazón se le va a salir,
Cuando nosotros lo examinamos, que le tomamos el pulso, le hacemos un electrocardiograma en el consultorio, vemos que todo está dentro de ritmo, dentro de parámetros normales. Sin embargo, el paciente dice, pero que yo me siento el corazón en la garganta, me lo siento ahí. Esa percepción de los latidos se llaman palpitaciones. Las personas le dicen popularmente taquicardia. ¡Ay, tengo taquicardia! La taquicardia es simplemente la aceleración del corazón por encima de los valores que nosotros consideramos normales, que es 100, 110 latidos por minuto, dependiendo de la edad, ¿sí? Entonces, esa percepción de los latidos no necesariamente está relacionado a la presencia o no de taquicardias o arritmias. Sin embargo, si usted tiene esta percepción de manera repetitiva, es absolutamente fundamental que se chequee. ¿Por qué? Porque puede ser que sí esté relacionado con una situación que haya que ponerle atención. O sea que arritmias, taquicardias y palpitaciones son tres cosas totalmente diferentes. O sea, según lo que yo pude entender o intuir, en esto de las palpitaciones, creo que es la menos grave de las tres, podría haber un componente emocional, podría estar envuelto los sentimientos, podrían estar envuelto el gordito de las flechas del 14 de febrero, en algunos casos, o realmente cada vez que se tiene palpitaciones hay que buscar ayuda profesional. Las palpitaciones pueden ser momentáneas o pueden ser muy seguidas. Si los tiene de manera seguida, sobre todo si es en reposo, si es durmiendo, siempre es bueno revisar qué es lo que está pasando. Pero, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando usted va manejando y tiene que frenar de pronto porque se le atravesó un motorista, usted siente el corazón latiendo, usted siente que el corazón se le va a salir. Esa sensación, esa percepción de esos latidos se llaman palpitaciones. Ahora bien, no es normal que usted se levante de un sueño, de un descanso, con el corazón acelerado. Eso sí hay que revisarlo. Hay que revisar, por ejemplo, las personas que las tienen de manera muy repetitiva, porque yo puedo tener palpitaciones en un día de estrés, en un día de ajetreo, en un día donde se me olvidó tomar agua, porque hasta la deshidratación puede ocasionar palpitaciones. Por ejemplo, en las mujeres cuando le va a llegar su periodo o durante el periodo menstrual, también puede tener palpitaciones, pero si estas son repetitivas y se asocian a otros síntomas como falta de aire, sudoración profusa, mareos, pérdida de conocimiento, sí deben de ser revisadas por un especialista del corazón. Tú acabas de mencionar algo que yo tenía unas preguntas para luego, pero que vienen ahora como anillo al dedo. Hablaste de las menstruaciones, las niñas, nuestras niñas adolescentes que van a tener sus primeras menstruaciones, que van a tener una cantidad de cambios hormonales, van a estar sometidas a estrés. O sea, todos sabemos que los adolescentes están pasando situaciones sumamente conflictivas y difíciles, a veces confusas, son muy grandes para ser niñas, pero son muy niñas para considerar que son adultas. Sí. Entonces, ese estrés, esa llegada de la menstruación en nuestras niñas, ¿cómo incide en su salud cardiovascular y cuál es la recomendación y la alerta que tú como cardióloga le das a las madres que nos están viendo en este programa A Corazón Abierto? Pero esa respuesta la vamos a tener cuando regresemos de la pausa, porque en este segmento el tiempo se nos terminó. Durante todo el programa vamos a estar poniendo los teléfonos de la doctora Laiden Suárez, internista y cardióloga, la cual tiene su teléfono en el 809-566-8000, 809-566-8000, en Medicina Cardiovascular Asociada en Carnet. Así que no se vayan, regresamos con la doctora Laiden Suárez, cardióloga, después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos. Gracias, después de la pausa. Regresamos con la doctora Laiden Suárez,
médico internista y cardióloga, la cual, que ahorita cometí un error al decir su lugar de trabajo. Ella está en medicina cardiovascular asociada en MedicalNet. Y su teléfono es 809-566-8000. Se fue la luz. En vivo. Se acaba de ir la luz y uno se queda como medio desconcertado. Lo que te dejamos en la pregunta después de la pausa, que fue las niñas, cuando comienzan su vida ya como jóvenes, que la pubertad tienen su primera menstruación, ¿cuáles deben de ser los pasos en este asunto de prevenir cardiopatías que la familia debe de tomar en cuenta? Bueno, el proceso menstrual es un proceso normal, un proceso de desarrollo normal. Y lo que más uno debe de vigilar en este momento es, número uno, que estas niñas no tengan una condición genética, por lo tanto, los chequeos pediátricos, aunque los niños y las niñas no tengan ningún tipo de condición, deben ser de manera regular. Una vez llegan a la etapa adulta, pues pasar al cardiólogo adulto y hacer sus chequeos cardiovasculares de manera rutinaria. Los efectos hormonales de las menstruaciones no tienen mucha relevancia. A veces las jovencitas me llegan a la consulta que previa a la llegada de la menstruación o previo o cuando se le está quitando o durante el proceso, pues pueden sentirse un poquito de palpitaciones, de sofocación, porque son momentos incómodos, ¿sí? Hay que mantener muy buena hidratación y mantener una buena actividad física. La actividad física durante la niñez y la adolescencia nos va a garantizar que sean adultos sanos, ¿sí? Siempre y cuando esta actividad se continúe. Es importante recalcar eso, porque nosotros venimos de una generación donde jugábamos en la calle, brincábamos y saltábamos. Ahora tenemos una generación donde para practicar un deporte tiene que ir a un club o tiene que ir a otro lugar, a una escuela, y se torna un poco difícil para muchos de los padres mantener actividades físicas con los niños. Pero definitivamente cuando uno tiene un jovencito que está entrando ya en adolescencia y sobre todo las niñas en los procesos de desarrollo, la actividad física es fundamental. Va a tener mejor desarrollo cognitivo, ¿no? Es un niño que va a concentrarse mejor, va a descansar mejor, no va a tener una tolerancia al ejercicio mucho mayor, va a ser un adulto un poco más sano, va a comer mejor, va a tener mejor disciplina, y eso va a hacer que se retarde la aparición de enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando esta disciplina se mantiene en el tiempo. Eso me trae dos preguntas. La primera, yo intento caminar porque por primera vez en mi vida tengo el colesterol alto, y aquí mi cardióloga favorita me tiene al salto de la pulga con que yo, que soy muy vaga para el asunto de los ejercicios, que aún teniendo todas las facilidades con un gimnasio ahí mismo en el edificio y todo eso, no voy, siempre encuentro una excusa. Me dice, bueno, pues tiene que caminar por lo menos 4 veces a la semana. Yo lo estoy intentando 3 veces a la semana de manera fiel. De casa, en Arroyo Hondo, a Intec, y de Intec a mi casa. Son 5 kilómetros ida y vuelta. Cuando yo voy en la avenida Los Próceres caminando, siempre hay un montón de muchachos con camisetas que tienen que ver con asunto de pelota. Pero eso es siempre que yo voy, no solamente cuando voy caminando, sino cuando voy en el carro, que siempre por lo menos una vez, es muy raro que no pase una vez al día por ahí si salgo de la casa. Esos muchachos yo los veo permanentemente. Y lo mucho con demasiado puede hacer daño. Esos muchachos que están ahí haciendo ejercicio diario, ¿no puede también ser perjudicial que lo hagan sin una supervisión profesional adecuada y correcta? Porque tan malo es una cosa como la otra, pienso yo.
Sí. Hay una condición que se puede desarrollar en los atletas, sobre todo en los atletas de alto rendimiento, que se llama miocardiopatía hipertrófica. Y suena feo, y es aún más feo, pero lo que significa es que asimismo, como cuando uno levanta pesa, le salen los molleros, cuando uno se ejercita, el corazón se pone gordito. Y al ponerse gordito puede provocar ciertas arritmias que pueden ser fatales para el paciente. Por eso es que las personas involucradas en deportes de alta competición, por ejemplo, ahora que está la moda de los maratones, la moda del CrossFit, la moda de los triatlones, las bicicletas, son personas que deben irse dando seguimiento, porque el ejercicio es excelente, pero como usted dice, el ejercicio en demasía también puede ocasionar daños al corazón. Estos daños normalmente suelen ser reversibles. Uno le dice a los pacientes, mira, el año pasado el corazón estaba en tal medida, ya tienes 2 años que va en aumento, vamos a bajarle la intensidad al ejercicio, ¿sí? Para que entonces esto revierta. Porque si el corazón se pone muy gordo, también puede ocasionar problemas. Las personas que practican ejercicios siempre deben de pasar por una evaluación cardiovascular antes de iniciar los regímenes de ejercicio y durante el tiempo que lo van a estar practicando. Aquí hay demasiados guruses de la educación física y demasiados consejeros de los ejercicios, y hay que tener mucho cuidado. Cuando usted va a incorporarse a hacer ejercicio, y fue lo que yo le dije a usted, yo no quiero que usted empiece el primer día y me camine 10 kilómetros, no, porque el cuerpo tiene que hacer una adaptación física, metabólica y fisiológica. Si usted no está acostumbrado a caminar, usted me va a caminar el primer día 10 kilómetros, pero me va a durar 2 días acostada porque no se va a poder levantar. Entre el dolor en el cuerpo y la sensación de que se está ahogando. Entonces hay que hacer una adaptación física para que este corazón, para que este sistema cardiovascular entienda que hay un esfuerzo que se está dando y él irse adaptando poco a poco y lentamente hasta que consigamos llegar al nivel donde queremos estar. Definitivamente, ¿sí? Y es una realidad que yo he visto. Por ejemplo, cuando yo intenté comenzar a caminar mucho la primera vez, me pasó eso, entonces después fui haciéndolo poco a poco, inclusive comencé caminando alrededor del parqueo. Exacto. Y lo que hice fue que lo tomé como tiempo en un reloj. Fui tomando el tiempo y luego fui haciéndolo. Debo de reconocer que en esta semana, por ejemplo, solo he podido caminar 2 veces y mañana entonces lo que quiero es compensarlo. Exacto. Con sábado y domingo, lo intentaré, pero por lo menos yo me he propuesto que sean 3 veces al día, porque definitivamente, y esto se lo digo a ustedes, mis compañeras mujeres, si alguna de ustedes tiene el colesterol alto, una de las mejores medicinas después de la dieta, y ojalá que no necesiten medicamento, que sea un colesterol que pueda manejarse sin medicarse, el caminar, me convenció mi cardióloga favorita que está a mi lado, es hacer ejercicios. Hablando de los ejercicios, la forma y esto, tenemos entonces que entrar en cómo el estilo de vida, y tú lo dijiste, incide. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Así es. Cuéntanos, ¿cómo incide nuestra dieta en nuestra salud cardiovascular? Definitivamente vivimos en el mundo del fast food, de los rápidos, de lo de ahora, de los drive-thru, de que espérate que tengo una reunión que no voy a poder comer. Tenemos que estar muy conscientes que todo lo que nosotros entramos por esta boca se va a quedar adentro, ¿sí? Se va a quedar dentro. Por lo tanto, y eso lo estamos viendo con lo que estábamos hablando al principio, de la aparición de las enfermedades cardiovasculares a edades mucho más tempranas. Antes uno veía esta situación en pacientes de 50, 60, 70 años. Ahora no. Ahora vemos pacientes jóvenes de 20, 30, 35, 40 años que ya tienen stents colocados dentro del corazón porque han tenido un infarto o un preinfarto. Y todo eso viene por el estilo de vida que nosotros llevamos. Tenemos que aumentar la ingesta de pescados. Vivimos en una isla y aquí no se come pescado.
no comemos pescado, preferimos comer pollo o res, debemos de aumentar la ingesta de pescado. El pescado tiene mucho omega 3 y en vez de tenerse que tomar 3 pastillas de omega 3, que el que se las toma sabe que es una cosa grandísima y hay que tomarse como 3 o 4 al día, y usted eso lo puede hacer con pescado. Y no es solamente variar la comida o suspender comidas, es cambiar las porciones. Antes de cada comida, cómase un buen pozuelo de ensalada, cómase una buena porción de ensalada que eso lo va a llenar, porque no es fácil comer con hambre, porque uno se come de todo, ¿verdad? Entonces, usted come primero la ensalada y entonces ya la ingesta de carbohidratos como el arroz pasa a una porción mucho menor, y aumentar la ingesta de pescados y frutas. Otra cosa, las meriendas. Nosotros no hacemos merienda, entendemos que comer muchas veces al día es malo. No, debemos de comer muchas veces al día en pocas porciones. ¿Por qué? Porque eso acelera nuestro metabolismo, ¿sí? O sea, el hecho de que no, yo no como, yo nada más como el almuerzo y ya, sí, pero ¿qué tanto almuerzo usted se come, no? Entonces llévese sus semillitas de maní, llévese sus semillitas de almendra, llévese su frutica, y a media mañana usted hace una merienda y a mitad de la tarde usted hace otra merienda, de tal forma que cuando lleguen las horas de las comidas grandes, usted no tenga tanta hambre y las porciones van a ser más pequeñas. Definitivamente esa es una realidad. El somos lo que comemos se cumple. Hemos hablado, Laiden, de que las niñas, por el estrés, la primera menstruación y ese tipo de cosas, tienen que tener un cuidado especial. Que las mujeres cada vez más jóvenes estamos teniendo problemas cardíacos, aún con la situación que tenemos a nuestro favor de que hasta la menopausia estamos protegidas por los estrógenos. Ahora bien, la pregunta obligada: llega la menopausia, ya no tenemos ese pie de amigo de los estrógenos, ¿cómo entonces vamos a suplir esto para que nuestra salud cardiovascular no sufra? Volvemos a lo mismo, o sea, todo se resume en la prevención. Si yo, durante mis años donde yo fui una persona en edad fértil o en edad reproductiva, donde yo tengo mis estrógenos, fui al médico, bueno, yo estoy aquí porque mi mamá es hipertensa, mi papá es diabético, yo tengo un tío que le dio un infarto, yo vengo a chequearme y todo ha estado bien. El hecho de que yo llegue a la menopausia, mantenga un estilo de vida saludable, eso me va a permitir que en caso de que yo tenga algún factor genético que me predisponga a estas enfermedades, porque hay factores que no podemos obviar y los factores genéticos son uno de ellos. Pero si yo mantengo un estilo de vida saludable, si yo mantengo una dieta adecuada, si bajo mis niveles de estrés, si hago ejercicio, si trato de mantenerme lo más sana posible, el hecho de que yo tenga algún factor genético que me predisponga a padecer esto, va a retardar, o sea, estos cambios en el estilo de vida va a retardar la aparición de la enfermedad o va a evitar la aparición de la enfermedad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, fíjense que la enfermedad cardiovascular es una cuestión de prevención. Esto no es ningún tipo de magia. Tenemos que prevenir. Yo tengo un hijo de 15 años y mi hijo está entrenando, pero a mi hijo yo le hago un eco anual, un ecocardiograma, y lo llevo al cardiólogo pediatra por el momento y trato de que coma bien. Le doy su pizza, le doy su hamburgues, pero eso no es ley. O sea, él debe de comer su buena cantidad de vegetales, su buena cantidad de salmón, su pescado, cómo estás de peso, cómo estás de tamaño, y entonces hacer una rutina de alimentación que me va a permitir que ese muchacho a los 30 años no me debute con un infarto. Y lo estamos viendo, doctora, lo estamos viendo. Cada vez son más jóvenes. Cada vez son más jóvenes. Y que no han dado ninguna señal de cardiopatía previa. Y los infartos, como ya lo habíamos hablado en programas anteriores, los infartos en pacientes jóvenes son fatales. Si no lo mata, causa un daño tan importante al corazón
que le reduce la calidad de vida a más de la mitad. Exactamente. Hay un daño importantísimo al corazón sin importar lo que haga. El otro día yo estaba en el hospital y una de mis colegas, que es hemodinamista, es intervencionista, la doctora Aime Flores, estaba haciendo un cateterismo y salió roja de la sala. Le digo, ¿qué pasa? Yo acabo de ponerle 3 stents a un muchacho de 42 años. Increíble. Yo tengo 40, cuando me dice un muchacho de 42 años, yo le creo que es un muchacho. Sí. Entonces, cuando es. uno ve esta situación, uno dice, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y a dónde vamos? Definitivamente esa es una realidad. Miren, nos quedan 12 minutos de programa. Vamos a coger los 10 minutos finales para hablar sobre la situación de las mujeres hispanas. Sí. Y los problemas cardiovasculares. Pero antes yo tengo 2 preguntitas para que una respuesta de 1 minuto cada uno, y es lo siguiente. El sexo y las cardiopatías, y la relación de cardiopatía y la toma de anticonceptivos orales, porque como estamos hablando del asunto de la salud cardíaca en la mujer, esto no puede quedarse. Así es. Bueno, los anticonceptivos orales, voy a empezar por ahí, sabemos que tienen un efecto protrombótico, es decir, propician la formación de coágulos en algunos escenarios de las mujeres que tienen riesgo para formar coágulos. Por lo tanto, es sumamente importante que a la hora de usted elegir un método anticonceptivo, usted se haga una evaluación cardiovascular, se hagan determinaciones de ciertos factores de riesgo protrombóticos o proformación de coágulos, para que nos entendamos bien, y entonces tanto con el ginecólogo, con el paciente y con el cardiólogo tomar una decisión cuál es el método anticonceptivo ideal para esa persona. Y el sexo y las cardiopatías fue la otra pregunta. Bueno, ya hemos dicho, la enfermedad cardiovascular se presenta mucho más temprano en el hombre, pero suele ser un poquito más severa en la mujer, aunque se presente un poco más tarde, por lo que ya hemos hablado del retraso de la atención y de la presentación de síntomas atípicos. Por lo tanto, volvemos a recalcar que las evaluaciones cardiovasculares en la mujer tienen que ser tan rigurosas como las evaluaciones ginecológicas. La otra pregunta era, las cardiopatías asociadas a la demencia en las mujeres, porque es una situación que a mí me sorprendió. Cuando yo estaba haciendo las investigaciones para el guión del programa, me sorprendió grandemente encontrarme con esa situación. Sí, cuando hay enfermedad cardiovascular, no solamente nos referimos a una afectación del corazón, nos estamos refiriendo a una afectación de prácticamente todo el sistema circulatorio del organismo. Cuando hay afectación de las arterias, que son las que llevan la sangre a los distintos órganos, ¿sí? Cuando estas arterias se ponen estrechas, se ponen tortuosas, es decir, la sangre pasa mucho trabajo para llegar donde debe de ir y alimentar ese órgano, llevarle los nutrientes necesarios, esos órganos se afectan. Y dentro de esos órganos está el cerebro. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen arterioesclerosis, que es distinto a lo que es la aterosclerosis es un daño a nivel del vaso. El vaso se pone, vamos a ponerlo tortuoso, parece una calle sin asfaltar, ¿sí? Eso puede afectar la perfusión, la llegada de la sangre al cerebro. Y cuando no llega sangre al cerebro, pues algunas áreas comienzan a sufrir y el paciente puede presentar cierto deterioro cognitivo y entonces aparecen los primeros signos de demencia. Lo otro es cuando hay aterosclerosis, que es la acumulación de grasa dentro de las arterias, pues esas placas de grasa se pueden romper, se pueden chispear y esas pequeñas chispitas ocluir o tapar aquellas arteritas pequeñas y ocasionar pequeños infartos o pequeños derrames cerebrales, que no necesariamente es el derrame cerebral que uno ve que se le murió al lado al paciente, sino que comienza a tener alteración a nivel de lo que es el estado cognitivo o la memoria, los trastornos de conducta, por afectaciones de esas pequeñas áreas. Entonces sí, hay una relación directa en cuanto a la demencia y a la enfermedad cardiovascular. Ya vamos a aprovechar estos minutos los 10 minutos que nos quedan. 8 minutos vamos a tratarlo de esto y 2 para tus recomendaciones, Laiden. Y es el asunto de las cardiopatías en las mujeres hispanas. Hay un montón de estudios que demuestran que las mujeres hispanas son 10 años
antes, Así es. más propensa a desarrollar cardiopatías que las otras razas. Así es. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores que son innatos, hay factores como la raza que no la podemos cambiar, que lamentablemente nos hacen propensos a la aparición más temprana. Hay otros factores sociales como los que veníamos hablando. La mujer hispana tiene por conducta ocuparse de los terceros y desviar la atención a lo que es su propia salud y retrasan la atención. Hay factores como por ejemplo la aparición de más temprano de la menstruación, por lo tanto la aparición más temprana de la menopausia. Las mujeres hispanas nos volvemos menopáusicas mucho más rápido que las mujeres de raza blanca. Y otros factores como la alimentación y el estilo de vida, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Europa y vemos a mujeres ahí todas fit y haciendo ejercicio y 50 y 60 años no la ven en el gimnasio, pero nosotros tenemos otra calidad de vida que quizás nos impide o nos dificulta llevar un estilo de vida un poquito más sereno. Y eso hace que estas enfermedades sean mucho más frecuentes en las mujeres latinas que en el resto de las razas. Sí, no, son concluyentes los resultados. En todos los estudios que yo intenté buscar a ver si atisbaba algo diferente, dice que mínimo 10 años antes de lo normal en las otras mujeres, en el común de los casos, las enfermedades cardiovasculares se presentan en nosotras las latinas más que en la raza blanca. ¿Y cuál es la situación en las afroamericanas y afroamericanos en términos generales? Igual, o sea, también la presentación de este tipo de afectaciones es mucho más temprana. También hay factores de riesgo sociales que inciden sobre eso, o sea, son comunidades que son un poquito más marginadas a la hora de la búsqueda de la salud. También presentan condiciones similares a las de nosotros, estilos de vida, o sea, son un poquito más sedentarios, la comida es menos saludable y tiene también factores genéticos importantes que crean o tienen un impacto fundamental para la aparición de estas enfermedades en esas comunidades. Laiden, no quiero que nos termine el tiempo y que tú pases a darnos las recomendaciones. Y aquí hay una pregunta que me llegó por WhatsApp desde esta mañana y que a mí me pareció bastante extraña, pero que quizás para ti sea muy normal. Y es que una señora me decía, por favor pregúntele a la doctora, yo lo escribí también aquí, si un infarto al miocardio puede sentirse como si fuera una gripe. ¿Qué relación hay entre un infarto al miocardio y los síntomas de una gripe mala? Decía ella. Es bastante interesante la pregunta. Normalmente la sintomatología del infarto puede variar dependiendo sobre todo si el paciente es diabético o no. Normalmente uno escucha que las personas que tienen infarto pues hacen dolor en el pecho, de larga duración, les falta el aire, se pueden desmayar, un dolor que se irradia al brazo, a la mandíbula, al epigastrio, la boca del estómago, como le decimos comúnmente, a la espalda. Y es muy fácil porque cuando a uno le duele el pecho, yo creo que es el cuco y todo el mundo arranca. Nadie se queda en su casa con un dolor en el pecho. Y si a usted le duele el pecho, no se quede en la casa. Mejor que sea nada. Ahora bien, ¿qué pasa con las gripes? Las gripes malas, y a propósito de que acabamos de pasar la pandemia o estamos pasando la pandemia del COVID, puede provocar no necesariamente un infarto, lo que puede provocar es una inflamación a nivel del músculo cardíaco que se llama miocarditis. Es una inflamación importante que sí puede dar manifestaciones muy parecidas al infarto. Si son pacientes de muy alto riesgo, sí puede provocar o puede, vamos a decir, agilizar la aparición de un infarto, pero normalmente cursa con un dolor diferente, un dolor punzante, el paciente se siente muy sofocado y también debe de acudir al médico. Las gripes normalmente lo que causan es inflamación a nivel del corazón, pero si usted es un paciente de alto riesgo, entonces sí debe de ir a chequearse y descartar que sea una situación más seria. Señores, el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Tus recomendaciones en un minuto que nos queda.
Número 1, vaya a chequearse al cardiólogo aunque no se sienta nada. Los chequeos a nivel cardiovascular se hacen cuando usted está sano. Y con su cardiólogo discuta cuáles son las mejores medidas para llevar una vida cardiosaludable. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Laiben Suárez, mi cardióloga favorita. A ustedes, el público de los Viernes de Salud de 360 grados, nuestro agradecimiento por habernos recibido en sus hogares y habernos dispensado su atención. Hasta la próxima.